Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es una bendición compartir una reunión más. Nuestra novena reunión. Ya 9 reuniones en esta modalidad online los domingos. Y es una nueva oportunidad que tenemos de poder participar juntos y seguir meditando en la palabra de Dios y seguir instruyéndonos. Te quiero decir que tenemos propósitos que no son nuestros, son los propósitos de Dios. Tenemos un montón de proyectos que hacer, que no son nuestros proyectos, sino que son los propósitos de Dios. Por eso, cada oportunidad que tenemos de estar juntos, de poder meditar en la palabra, nos da un entendimiento nuevo, pleno, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso te invito a que podamos participar un domingo más para tener un nuevo entendimiento de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y justamente porque no son nuestros planes, porque nuestros planes son fallidos, no son perfectos, son planes que en definitiva nunca van a tener la capacidad de los planes que son de Dios, que son eternos. Nunca van a tener la posibilidad que son los planes que tiene Dios, que van más allá de nuestras posibilidades. Nuestros planes son finitos, cortos, pero los planes del Señor son eternos y son los planes únicos que no fallan. Por eso te invito a participar de nuestra novena reunión y poder meditar en la palabra del Señor y aferrarnos a su plan, que este plan no falla. No hay plan B, no hay plan de contingencia, porque es uno solo, es eterno y es el único plan que te puede dar todo lo que no te puede dar nadie, todo lo que vos no podés hacer, lo puede hacer el Señor en tu vida. Así que aferrate al Señor y que podamos disfrutar de este hermoso momento. Oramos y ponemos esta reunión en las manos del Señor. ¿Qué te parece? Dios, estamos en tus manos. Danos la posibilidad de poder seguir creciendo en tu palabra y tener un nuevo entendimiento de lo que tú quieres para nuestras vidas. Lo que tú quieres, Padre, es perfecto y no es imperfecto como nosotros, que somos imperfectos. Gracias porque tus planes son eternos, no fallan. Por eso nos aferramos a tu voluntad y que nuestras mentes estén en esta mañana atentas a lo que tú quieres para nuestras vidas. Damos inicio a esta reunión, Padre, y que podamos tener un hermoso momento juntos en esta novena reunión que tú nos das en esta modalidad. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Comencemos y disfruta de esto. Y como siempre te digo, puedes escribir en el chat, saludarte, dejarnos un mensaje y seguirnos en nuestras redes sociales y en www.casabiblica.org. Ahí está toda nuestra información. Dios te bendiga. Bienvenido.
todos mis caminos vuelven a ti. Jesús, yo no poseo nada fuera de ti. Jesús, todos mis caminos vuelven a ti. Jesús, yo no poseo nada fuera de ti. Hoy vuelvo, me derrito ante tu amor, no puedo resistirme a tu luz, no me muevo, plantada estoy en ti, en ti. Hoy vuelvo a donde tú estás, yo voy y me quedo recibiendo de tu amor, no me muevo, plantada estoy en ti, en ti. Jesús, todos mis caminos vuelven a ti. Oh Jesús, Jesús, yo no poseo nada fuera de ti. Jesús, todos mis caminos vuelven a ti. Jesús, yo no poseo nada fuera de ti. Hoy vuelvo, me derrito ante tu amor, no puedo resistirme a tu luz, no me muevo, plantada estoy en ti, en ti. Hoy
a los hermanos, el Señor les bendiga. ¿Están bien? Amén. Vamos a compartir la palabra. Primero vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous disons merci Père pour ta fidélité. decimos gracias por tu fidelidad. Merci pour ton amour Seigneur envers nous. Gracias por tu amor hacia nosotros. Merci Père pour ces moments Seigneur que tu nous permets Seigneur d'être ensemble. Gracias por este momento que nos permitís de estar juntos Pour écouter Seigneur ta parole. para escuchar tu palabra. Nous te demandons Père de bénir ces moments. Te pedimos de bendecir este momento, De nous guider par ton Esprit Saint. de guiarnos a través de tu Espíritu Santo Et que ton nom soit glorifié. y que tu nombre sea glorificado. Que ta crainte soit sur nos vies. Que tu temor esté en nuestras vidas. Dans le nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Aujourd'hui, on va parler sur le chapitre 4 de Néhémie. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 4 de Nehemías. On va lire versets 1 à 2. Leamos el versículo 1 y 2. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Amen. Le verset dit El versículo dice que Sanballat fut en colère et très irrité. que Sanbalat se enfureció, se enojó en gran manera Il se moqua des Juifs. y se burlaba de los judíos. Pourquoi cet homme, Sanballat, ¿Por qué este hombre Sanbalat s'est mis dans cet état? se pone en este estado? Quel est le mal qu'a fait Néhémie et son peuple pour cet homme Sanballat? ¿Qué mal le hizo Nehemías y su pueblo a este hombre Sanbalat? Le verset 2 dit El versículo 2 dice que Sanballat se moquait des Juifs et dit: que Sanbalat se burlaba de los judíos diciendo: À quoi travaillent ces Juifs impuissants? ¿para qué trabajan estos débiles judíos impotentes? Et il dit encore: Y laisseront-on faire? decía todavía, ¿le vamos a dejar? Et il dit aussi: sacrifieront-ils? ¿Sacrificarán? Vont-ils achever? ¿Van a terminar? Ces questions et ces paroles Esas preguntas, esas palabras, peuvent sortir seulement de la bouche d'un véritable ennemi. pueden salir de la boca de un verdadero enemigo. L'ennemi connaissait très bien la condition du peuple juif. El enemigo conocía bien la condición del pueblo judío. Les murailles étaient détruites Las murallas habían sido destruidas depuis longtemps. desde hace mucho Il connaît la condition spirituelle du peuple. y conocía la condición espiritual del pueblo. Le peuple était impuissant, El pueblo estaba débil, comme disait Sanballat. era impotente, tal como lo decía Sanbalat. L'impuissance n'était pas à cause du nombre d'habitants. Esta impotencia o esta debilidad, según nuestra versión, no era a causa del número de los habitantes, C'est parce qu'ils ont abandonné la maison de Dieu. sino porque ellos habían abandonado la casa de Dios. Et l'ennemi craignait que le culte soit rétabli. El enemigo temía que el culto sea restablecido Dans la maison de Dieu. en la casa de Dios. Et comme il a vu le peuple était disposé à changer, Y como veía que el pueblo estaba bien dispuesto a cambiar, il s'est mis en colère. se enojó. L'ennemi n'est jamais dans la joie.
El enemigo nunca está con gozo lorsqu'il voit une personne se repent et commence à se reconstruire. cuando ve una persona que se arrepiente y que comienza a reconstruirse. Ils aiment toujours que nous soyons réduits à des décombres. Siempre va a querer que estemos reducidos a escombros. Il aime voir les pierres mortes ensevelies sous des monceaux de poussière. Le gusta ver las piedras muertas enterradas en el polvo. Il n'aime pas que la personne prenne une décision sage, No quiere que las personas tomen una decisión sabia, une décision intelligente. una decisión inteligente. Il se met en colère lorsque nous abandonnons notre vaine manière de vivre. Se enfurece cuando nosotros abandonamos nuestra vana manera de vivir. Donc, il commence à se moquer afin de nous décourager. Entonces comienza a burlarse para desanimarnos. Sanballat parle à ceux qui ont pris la décision d'avancer. Sanballat habla a aquellos que han tomado una decisión de avanzar Toi, tu as avancé? y dice, ¿vos vas a avanzar? Si tu n'as pas de force, Si no tenés fuerza, tu es impuissant si sos impotente, no tenés fuerza, et tu penses que tu vas arriver, ¿pensás que vas a llegar? tu as perdu beaucoup de temps. Has perdido mucho tiempo Toute ta famille n'est pas avec toi. y toda tu familia no está con vos. Le peu qui reste de toi Lo poco que te queda, que queda de vos, est encore rempli de poussière et brûlé par le feu. está lleno de polvo y quemado por el fuego. Je te vois si faible que n'importe qui pourra te faire tomber. Te veo tan débil que cualquiera podrá hacer que recaigas. Tu es un misérable. Sos un miserable. Tu n'as pas la capacité. No tenés la capacidad. C'est maintenant que tu vas te reconstruire, Ahora vos te vas a reconstruir. c'est trop tard. Es demasiado tarde. Et si malgré tout cela, tu continues, Y si después de todo esto lo que te dice, continúas, il va changer de stratégie. va a cambiar de estrategia. Parce que la moquerie n'a pas produit son effet. Porque la burla no produjo su efecto. Il va changer parce qu'il n'arrive pas à te faire arrêter. Y va a cambiar porque no logra que te detengas. À Jérusalem, En Jerusalén, la guerre contre la reconstruction avait commencé bien avant. la guerra contra la reconstrucción había comenzado mucho antes. On va le lire dans le chapitre 2, verset 10. Vamos a leerlo en el capítulo 2, versículo 10. Pero oyéndolo, Sanballat, Horonita y Tobías el siervo, Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amen. Il n'avait pas encore commencé, No habían todavía comenzado il le prenait déjà très mal. y ya lo había tomado mal. Il n'a pas réussi à arrêter la reconstruction. No habían logrado parar la construcción, la reconstrucción. Donc il a commencé avec des menaces. Entonces comenzó con amenazas. Il a utilisé la même stratégie Utilizó la misma estrategia que l'ennemi a employée avec Esdras. que los enemigos de Esdras emplearon. On va lire dans Esdras chapitre 4, verset 4. Leamos Esdras capítulo 4, versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Amen. Quelle est la réaction de Néhémie? ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Il a arrêté? ¿Paró? La réaction de Néhémie est le reflet d'un croyant La reacción de Nehemías es el reflejo de un creyente qui se confiait en Dieu, que tiene confianza en Dios, qui a la confiance en Dieu. que tiene la confianza en Dios Il se met à prier afin de repousser l'attaque de l'ennemi. y se pone a orar para repeler los ataques del enemigo.
Néhémie chapitre 4 verset 4 Nehemías capítulo 4 versículo 4 dice, dit Écoute, ô notre Dieu, escucha, oh nuestro Dios, comme nous sommes méprisés. cómo hemos sido despreciados, Le peuple de Dieu est précieux aux yeux de Dieu. porque el pueblo de Dios es precioso para los ojos de Dios. Celui qui touche le peuple Aquel que toca al pueblo, touche Dieu. toca a Dios. Et dans Zacharie chapitre 2 verset 8 En Zacarías capítulo 2 versículo 8 dit dice Celui qui vous touche que os toca, touche la prunelle de son œil. toca la niña de su ojo. Amen. Mais le peuple n'a pas découragé. Pero el pueblo no se desanimó. Le verset 6 dit El versículo 6 dice Ils ont pris à cœur ce travail. que tomaron ánimo en el trabajo. Quand le cœur est engagé pleinement dans l'œuvre de Dieu, Cuando el corazón está comprometido plenamente en la obra de Dios, les moqueries, les murmures, les menaces la burla, las murmuraciones, las amenazas ne peuvent pas être un obstacle pour les enfants de Dieu. no pueden ser un obstáculo para los hijos de Dios. Rien ne les empêchera d'accomplir l'œuvre de Dieu. Nada les impedirá de terminar la obra de Dios, Le travail des bâtisseurs était l'œuvre de Dieu. porque el trabajo de los constructores era la obra de Dios. Le peuple était uni. El pueblo estaba unido Et cette unité du peuple dans la reconstruction y esta unidad del pueblo en la construcción était le fruit de la communion avec Dieu. era el fruto de la comunión con Dios. L'unité extérieure peut être le résultat d'un accord humain. Una unidad externa puede ser el resultado de un acuerdo de los humanos, Car on peut être ensemble, porque uno puede estar juntos, mais pas unis. pero no unidos. Mais on peut être loin l'un de l'autre, Pero podemos estar lejos el uno del otro, confinés chacun chez lui, cada uno confinado en su casa, mais être réellement unis. pero estar realmente unidos. Réellement unis. Realmente unidos. Et cette union Y esta unión est l'œuvre du Saint-Esprit. es la obra del Espíritu Santo. Amen, hermanos. Et lorsqu'l'ennemi voit que tu avances, Cuando el enemigo ve que avanzás, il change de plan. va a cambiar de plan. On va lire dans Néhémie chapitre 4 verset 8. Leamos Nehemías 4, versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. On va lire dans le verset 14 Vamos a leer el versículo 14, où Néhémie est en train d'encourager le peuple. donde Nehemías está animando al pueblo. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amen. Néhémie s'adresse aux hommes. Nehemías se dirige a los hombres. Dieu les a mis à la tête de la famille. Dios los puso a la cabeza de la familia. Les hommes représentent Dieu dans leur famille. El hombre representa a Dios en la familia. L'ennemi devient plus furieux Y el enemigo se vuelve más furioso lorsqu'il aún voit que chaque membre de la famille cuando ve cada miembro de la familia a sa place. que toma su lugar. Lorsqu'il voit que l'autorité du Père n'est pas remise en cause. Cuando ve que la autoridad del Padre no es puesta en cuestión. Lorsque les fondements de la famille sont fermes. Cuando ve que los fundamentos de la familia son firmes. Aujourd'hui, l'ennemi
son objectif principal, Hoy el objetivo del enemigo, el objetivo principal, c'est d'imposer des nouveaux ordres, es de imponer un nuevo orden, l'opposé à celui que Dieu a mis au commencement. el opuesto a aquel que Dios estableció desde el principio. Chacun doit discerner l'ennemi du projet que Dieu a pour sa vie. Cada uno tiene que discernir el enemigo del proyecto que Dios tiene para tu vida. Comme Néhémie l'a bien discerné. Como Nehemías lo discernió. Et l'ennemi, ce n'est pas toujours Satan. El enemigo no es siempre Satanás. Il peut être toi-même. Él puede ser vos mismo. Par exemple, Por ejemplo, la paresse peut être l'ennemi de ton projet. la pereza puede ser el enemigo del proyecto. Et cela, on va le lire dans Proverbe 13, verset 4. Eso lo podemos leer en Proverbios capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Amen. Le paresseux aussi a des projets. El perezoso también tiene proyectos, Il a des désirs. tiene deseos, Mais dès qu'il constate tout ce qu'il doit faire pour arriver à réaliser le projet, pero cuando constata todo lo que tiene que hacer para terminar de realizar el proyecto, il se décourage avant même de commencer. se desanima antes de haber comenzado. Il peut être très intelligent, Puede ser muy inteligente, capable, capaz, mais il est paresseux. pero es perezoso. Il ne pourra pas accomplir le projet. No podrá terminar el proyecto. Plus on s'avance, Más avanzamos, plus la tâche devient plus difficile. más la tarea se vuelve difícil, Car on doit surmonter les mots de découragement. porque hay que sobrepasar primero las palabras de desánimo, Et lorsqu'on réussit, y cuando uno logra, on doit faire face aux menaces. hay que enfrentar las amenazas. Le doute et le manque de confiance en La- soi La duda y la falta de confianza, peuvent être votre ennemi. la falta de confianza en sí mismo pueden ser también nuestro enemigo. Néhémie a prié d'abord. Nehemías oró primero. Dieu répond à sa prière. Dios responde a su oración. On va lire dans Néhémie chapitre 4, Leamos Nehemías capítulo 4, versets 17 à 18. versículos 17 y 18. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Amen. Tu peux être rempli d'Esprit Saint, Puedes estar lleno del Espíritu Santo, plein de talents lleno de talentos et des dons. y de dones. Si tu ne prends pas à cœur le service, Si no tomas realmente un compromiso en el servicio, le projet, el proyecto rien ne se réalisera seul. no se va a realizar solo. Lorsque la parole parle de projet, Cuando la palabra habla del proyecto, elle ne fait pas référence à tes projets, no hace referencia a tus proyectos, sinon au projet de Dieu. sino a los proyectos de Dios. Car nos projets sont charnels. Porque nuestros proyectos son carnales. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nosotros somos siervos de Dios Et on n'accomplit que ses projets. y nosotros cumplimos sus proyectos. Certains disent que Dieu va accomplir tes rêves Algunos dicen, Dios va a cumplir tus sueños, et commencent à dire et à écrire y comienzan a decir o a escribirlo, que Dieu va accomplir tes rêves et tes projets. que Dios
va a cumplir tus sueños y tus proyectos. Cela est faux. Eso es falso, Nous avons été appelés afin d'accomplir ces projets en nous. porque nosotros fuimos llamados para cumplir sus proyectos en nosotros. Même si tu es plein de foi, Mismo si estás lleno de fe, même si Dieu t'ouvre les portes, mismo si Dios abre las puertas, il t'accorde sa faveur. te favorece, Si tu ne mets pas au travail, si no te pones a trabajar, le Seigneur ne le fera pas à ta place. el Señor no lo va a hacer en tu lugar. Jésus est parti chez Marie et Marthe. Jesús fue a la casa de María y Marta. Il avait appris que Lazare était malade. Él se había enterado que Lázaro estaba enfermo, Mais il a dit ouvertement à ses disciples qu'il dormait pero le dijo abiertamente a sus discípulos que él dormía et qu'il devait partir pour le réveiller. y que tenía que ir para despertarlo. Lorsqu'il est arrivé, Cuando llegó, Marthe dit à Jésus, Marta le dice a Jesús: Seigneur, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Certains parlaient entre eux en disant, Algunos hablaban entre ellos diciendo: lui qui a ouvert les yeux des aveugles n'aura pas pu le guérir? Él que abrió los ojos de los ciegos, ¿no lo pudo haber sanado? Mais le projet de Dieu était plus glorieux de ce qu'il pensait. Pero el proyecto de Dios era más glorioso de lo que ellos pensaban. Jésus leur dit, Jesús dijo: ôtez la pierre. retiren la piedra. Ils l'ont fait, Lo hicieron. c'est une folie. Era una locura. Ils ont suivi le plan, Pero ellos siguieron el plan, le projet de Dieu. el proyecto de Ils se Dios, sont mis au travail se pusieron a trabajar et le miracle s'est produit. y el milagro se produjo. Veux-tu voir la gloire de Dieu? ¿Querés ver la gloria de Dios? Mets ta main, Pon tu mano, ôte la pierre, empuja la piedra, ôte la pierre saca la piedra et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. y verás la gloria de Dios en tu vida. Néhémie savait que ce projet était le projet de Dieu. Nehemías sabía que el proyecto era el proyecto de Dios. Néhémie n'est pas été poussé par enthousiasme, Nehemías no fue empujado por el entusiasmo, sinon par la foi, sino por la fe, pour son zèle pour les choses de Dieu. por el celo por las cosas de Dios. Maintenant, je te pose une question. Ahora yo te pregunto, Tu as commencé à travailler dans ton propre projet ¿has comenzado a trabajar en tu propio proyecto ou dans le projet de Dieu? o en el proyecto de Dios? Nous avons à corriger notre vocabulaire. Nosotros tenemos que corregir nuestro vocabulario. Est-ce que tu as déjà dit ¿Has dicho ya lo siguiente? je vais avoir mon diplôme Voy a tener mi diploma car c'est mon projet de toute ma vie. porque es el proyecto de toda mi vida. Je vais travailler seulement dans le domaine que j'ai étudié Voy a trabajar solamente en el área en donde yo estudié car cela c'est mon projet. porque eso es mi proyecto. Je vais acheter une maison, Voy a comprarme una casa, cela est mon projet. eso es mi proyecto. Je vais me marier Me voy a casar car cela est mon rêve porque eso es mi sueño depuis mon enfance. desde mi infancia. Je veux que mes enfants Yo quiero que mis hijos deviennent des ingénieurs, sean ingenieros, des médecins. médicos, Ça, c'est mon rêve, c'est mon projet. porque eso es mi sueño, eso es mi proyecto. Mon frère, renonce à tes projets. Hermano, renuncia a tus proyectos. Dieu a de meilleurs projets pour toi. Dios tiene mejores proyectos para vos. Car si Sanballat vient, Porque si Sanballat viene, tu pourras dire sans crainte. porque podrás decir sin temor, Sanballat, Sanballat, ce projet n'est pas le mien. este proyecto no es mi C'est proyecto, le projet de Dieu. es el proyecto de Dios. Le plus fort.
el que es más fuerte, l'omniscient, el omnisciente, le tout-puissant. el todopoderoso. Et si tu penses que tu vas empêcher le projet, Y si pensás que vas a impedir el proyecto de Dios, tu te trompes. te equivocás. Je te donne une tâche, Yo te doy una tarea, écrire les projets que tu disais, escribir los proyectos que pensabas, tes propres projets, tus propios proyectos, et renoncer à ces projets. y renuncia a esos proyectos. Renoncer à tes rêves. Renuncia a tus sueños, Et engage-toi avec Dieu à nouveau. pero comprométete con Dios nuevamente Et dis avec moi, y decí conmigo, Seigneur, je veux accomplir ton projet en toi. Señor, Seigneur, je veux accomplir ton projet en moi. Señor, yo quiero cumplir tu proyecto en mí, Car tes projets seront pour mon bonheur éternel. porque tus proyectos serán para mi bienestar eternal. Je renonce à mes projets pour faire tes projets. Yo renuncio a mis proyectos para hacer tus proyectos. Et si tu sais que tu es en train de faire les projets, Y si vos sabés que estás haciendo los proyectos, les plans de Dieu, los de Dios, los planes de Dios, qu'est-ce qui te décourage encore, mon frère? ¿qué es lo que te está desanimando, hermano? L'incrédulité, La incredulidad, les mots de découragement las palabras de desánimo qui viennent à tes pensées, que vienen a tus pensamientos, la peur. el miedo. Veille sur le projet que Dieu a dessiné depuis le commencement. Vela sobre el proyecto que Dios diseñó desde el comienzo Pour toi. para vos. Il veut que tu sois le temple de Dieu, Él quiere que seas el templo de Dios, avec les murailles restaurées, con murallas restauradas, sans fissure. sin ninguna abertura, Chaque brique doit être remise à sa place, que cada piedra esté puesta en su lugar, car cela est son projet. porque eso es su proyecto. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu dans ta vie. Nadie puede parar la obra de Dios en tu vida. Arrête de pleurer parce que tu n'as pas pu accomplir. Para de llorar porque no podés cumplir Je ne sais pas quoi, o hacer no sé qué cosa. mais relève-toi. Levántate. Travaille dans la muraille. Levántate y comenzá a trabajar en la muralla. Travaille à côté de ton frère. Trabaja al lado de tu hermano. Travaillons ensemble malgré les menaces. Y trabajemos juntos más allá de las amenazas. Travaillons avec ceux qui en sont persécutés, Trabajemos juntos mismo con aquellos que son perseguidos. qui sont dépouillés de leur maison, A aquellos a quienes se les saca las casas, de leurs biens. sus bienes. Travaillons ensemble avec un même esprit. Trabajemos todos juntos con un mismo espíritu. Travaillons car le jour du Seigneur s'approche. Y trabajemos juntos porque el día del Señor se acerca Ils donneront la récompense à chacun selon ses œuvres. y dará su recompensa a cada uno según sus obras. Amen. Vamos a orar. Damos gracias al Señor por su palabra. Père, merci Padre, gracias pour ta parole. por tu palabra. Merci pour ton amour. Gracias por tu amor. Merci parce que nous étions réellement semblables à cette muraille détruite. Gracias porque éramos realmente como esa muralla destruida. Détruit par le péché, Destruida por el pecado. détruit par l'ignorance. Destruida por la ignorancia. Père, merci pour ton Fils Padre, gracias por tu Hijo que tu nous as envoyé que tú nos has enviado et qui a commencé une œuvre dans nos vies. y que comenzó una obra en nuestras vidas. Merci Père parce que nous sommes maintenant en sécurité, Gracias, Padre, porque estamos ahora seguros, dans la confiance et dans la joie. con confianza y con alegría. Seigneur, que ta crainte soit sur nos vies Que tu temor esté sobre nuestras vidas et que nous puissions veiller. y que podamos velar.
Père, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Merci pour ton projet dans nos vies. Gracias por tu proyecto en nuestras vidas. Merci parce que nous étions des pierres mortes, Gracias porque éramos piedras muertas, mais tu nous as ressuscités en Jésus-Christ. pero tú nos has resucitado en tu Hijo Jesucristo. Père, merci pour ton amour. Padre, gracias por tu amor. Merci pour ta miséricorde envers nous. Gracias por tu misericordia hacia nosotros. À toi seul la gloire, A ti solo la gloria, au siècle des siècles, por los siglos de los siglos. dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen, Seigneur. Amén.